Hola, mi amigo. Tengo en mis manos esta mañana uno de los ejemplares de la palabra de Dios en versión latinoamericana, es decir, la Biblia que mayormente utilizan la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Además de tener este ejemplar en mis manos, que en un momento vamos a conocer uno de los pasajes hermosos, también tengo acá en mis manos uno de los catecismos que la misma iglesia también ocupa frecuentemente en distintas actividades. Justamente es el catecismo de primera comunión. Así que también más adelante vamos a conocer parte del contenido de lo que trae este ejemplar contrario a la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar analizando los mandamientos que están escritos en el libro del Éxodo capítulo 20. Y a continuación voy a leerles unos pasajes, prácticamente los mandamientos que están acá. Entonces dijo Dios todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Acá comenzamos con este primer pasaje y a continuación se presentan los mandamientos en orden uno tras otro. Así que bienvenido a esta última parte de este estudio, el origen del mal. Sin duda alguna es de mucha importancia para tu vida espiritual, en todas las áreas, obviamente, mental, social, emocional, pero a lo que vamos es lo espiritual. Así que el mandamiento número 1 dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Así dice el Señor. Y el segundo mandamiento es: no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas. El tercer mandamiento es acorde a lo que está escrito acá en el pasaje: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Esto es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento, muy conocido por todos, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento dice: no matarás. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. El octavo dice: no robarás o no hurtarás. El noveno dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, el décimo: no codiciarás. Aquí hace referencia en el último diciendo, acorde al versículo 17, se los voy a leer detenidamente. Dice acá el versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, ni su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. De manera general, no codiciarás. Esto es el décimo mandamiento. Muy bien. ¿Por qué era importante que estudiáramos los mandamientos antes de entrar de lleno? ¿Por qué? Porque como hemos leído en el estudio anterior, aproximadamente en el año 538 en adelante, que comenzó la edad media, la edad oscura, también se le puede llamar, un tiempo en la historia en la cual hay muchos investigadores que han encontrado información importante allí, ¿no? Por ejemplo, hay muchos filósofos que saben ese tipo de contenido, esas historias, con un enfoque secular solamente, pero sí conocen ese periodo en el cual la iglesia tradicional influyó mucho sobre toda la sociedad
Incluso muchos docentes o maestros hoy de universidad, preparatorias, también hay maestros así en esas áreas en las cuales conocen esta parte de la historia. Solo que el problema de algunos es que lo conocen desde una perspectiva secular solamente, no están muy adentrados en la perspectiva espiritual. Y justamente es la parte más importante. ¿Por qué? Porque justamente en el año 321, al analizar la historia, Constantino, uno de los emperadores romanos, instituyó la primera ley para guardar el domingo. Y posteriormente aparece ya en el catecismo, aparece ya en el catecismo los mandamientos que habían sido escritos en tablas de piedra acorde a Éxodo 31:18. Habían sido escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios. Y justamente también leímos anteriormente Daniel capítulo 7 versículo 25, en donde hace referencia a este poder político, poder religioso, acerca de Roma, y Roma convertido al cristianismo, porque el primer emperador pagano convertido al cristianismo fue Constantino, justamente. Pero todas las tradiciones, las fiestas paganas que ya tenían en Roma, fueron colocados ahora en la iglesia tradicional. Sin duda alguna, la iglesia católica, apostólica romana, como la iglesia tradicional, funcionó como una de las primeras iglesias. Sí, obviamente. El problema es que se corrompió. Las doctrinas puras no las conservó, sino que se inclinaron más bien al asunto lucrativo, de tal manera que hasta para el perdón de los pecados se generaba cierto costo, o para la salvación también las famosas indulgencias, algo que muchos reformadores en ese tiempo no estuvieron de acuerdo, como Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo de Praga, etc. Muchos de ellos eran líderes de la iglesia católica en aquel tiempo, quienes despertaron a una luz, a un conocimiento bíblico, en la cual, por ejemplo, Juan Hus predicaba acerca de la salvación por gracia, que la Biblia dice así, acorde a los escritos de Pablo, la salvación es gratuita. Sin embargo, en ese entonces de ignorancia, esa etapa de la Edad Media, del 538 hasta el año 1798, en esa etapa muy fuerte de ignorancia, fue donde algunos reformadores predicaron salvación por gracia. Eso perjudicaba rotundamente al asunto lucrativo, a la tesorería de la iglesia, porque ya no habían las mismas entradas de antes, porque para el perdón de los pecados comprabas una indulgencia y entraban ganancias a la iglesia, y todos los líderes corruptos adquirían bienes, lucros, etc. Y la Biblia va contrario a eso, obviamente contrario a eso. Sin embargo, lo que la iglesia hizo en aquel entonces, hizo mucha maldad, obviamente, muchos asesinatos, las cuales aprobó. Juan Hus fue uno de los que murió quemado por testificar acerca de las verdades bíblicas, y le obligaron a retractarse. Al decidir no retractarse, entonces fue quemado en la hoguera. Muchos de ellos fueron muertos. Y la historia es bastante interesante. Y posteriormente, después del año 321, al analizar la historia, aparece entonces uno de los primeros catecismos y los mandamientos muy distintos a la Biblia, más bien acoplados a los gustos, o sí, a los gustos se podría decir, o acoplado a las tradiciones de la misma, a las tradiciones de la iglesia. Así que voy a darte a conocer, si no lo sabías, voy a darte a conocer en este momento los mandamientos de la ley de Dios según la iglesia católica, no según la Biblia, y te darás cuenta las diferencias que existen. Mandamiento número 1: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Mandamiento número 2, de paso, vamos a analizarlo primero para luego darte detalles. El mandamiento número 1: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Aquí ya cambió para empezar. Mandamiento número 2: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Mandamiento número 3: santificarás las fiestas. Mandamiento número 4: honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 5: no matarás. Número 6: no cometerás actos impuros. Número 7: no robarás.
Número 8, no darás falso testimonio ni mentiras. Número 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y por último, número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, resulta aquí que el primero y el segundo mandamiento han sido omitidos o eliminados. ¿Y por qué fueron omitidos? Porque prohíbe adoración a las imágenes. Obviamente por eso fueron eliminados. Y para que el número no se perdiera, es decir, la cantidad de mandamientos no se perdiera, 10, es por eso que se agregó acá el mandamiento que dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Que sin duda alguna sí es un mandamiento en la cual se convierte en un resumen de los mandamientos en los cuales Jesús dijo. Pero Jesús mencionó dos de manera específica, los 10 resumidos en dos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este, dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero una explicación rápida es que los primeros 4 mandamientos se resumen en el primer mandamiento que dijo Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios exigen amor a Dios y los siguientes 6 implican amor al prójimo. De allí el resumen. Pero en sí, el mandamiento que debe estar escrito acorde a los 10, el que debe estar escrito acá debe ser, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es el que debe estar escrito acá. Y el segundo, el que debe estar escrito aquí es, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. Algo que está eliminado, y en lugar de eso está amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo acá dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es decir, el tercero se recorrió al segundo. No sé si, espero que no se confundan y esté claro. Pero acá hay 2 mandamientos eliminados, pero hay otro tercer mandamiento eliminado. El cuarto mandamiento ha sido eliminado totalmente. Que implica, Dios pide allí en su palabra, santificar un día o apartarlo, porque santificarlo significa apartar un día para adoración a Dios, haciendo referencia al 7º día de la semana. Justamente en lugar del cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento acá está escrito, honra a tu padre y a tu madre, pero el mandamiento que usurpó el mandamiento que usurpó el cuarto en realidad fue el tercero, que dice santificarás las fiestas. Este mandamiento que acá dice en el catecismo, en la ley de Dios, de acuerdo al hombre, de acuerdo a la iglesia católica, dice santificarás las fiestas, cuando la Biblia dice acuérdate de santificar el día sábado. Por esa razón, las celebridades, las costumbres, las tradiciones de la iglesia es que durante todo el año exige muchas celebraciones. Y casi para ellos es pecado no celebrar el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, ¿no? Y entre otros muchos santos, no celebrarlos, el cumpleaños de cada uno de ellos, es como que si fuera un pecado, porque es un mandamiento para ellos, un mandamiento que la iglesia impuso. Pero ¿qué de los mandamientos que Dios impuso en su palabra y están escritos en la ley de Dios? 2 mandamientos en particulares en los cuales tenemos que hacer énfasis que han sido eliminados es el que implica que no tenemos que adorar a imágenes. Ese ha sido eliminado y sustituido por otros. Y el segundo mandamiento también que ha sido eliminado es acuérdate del día de reposo para santificarlo. También ha sido eliminado por el mandamiento que dice santificarás las fiestas. Acá está en este orden. Pero te recomiendo que te consigas uno y busques justamente ese apartado que dice mandamientos de la ley de Dios. Obviamente han sido cambiados. Y lo que ahora la iglesia enseña a sus feligreses no es los mandamientos según la ley de Dios, según su palabra. Obviamente lo que enseña es los mandamientos según la iglesia, según el catecismo, es lo que se enseña. Sin embargo, el día de reposo, sábado, el día de reposo, 7º día de la semana, fue santificado o apartado por Dios mismo desde la creación. Fue reposado para que exista otro día de reposo u otro día santo. Dios tenía que volver a reposar y lo hizo justamente después de la redención, después de su muerte en la cruz. Él reposó el día sábado, Él descansó el día sábado. Es decir, reposó después de su creación y reposó después de la redención.
No existe un cambio bíblico, pero sí el hombre sí trató de realizar un cambio, porque había sido profetizado por el profeta Daniel 7:25. Tratará de cambiar los tiempos y la ley hace referencia allí. Ahora, una gran realidad es que la iglesia católica, apostólica y romana reconoce que fueron ellos mismos los que hicieron el cambio. Si lo estás viendo por Facebook o YouTube, voy a dejar algunos comentarios como fuentes bibliográficas, incluso citas bíblicas, de los cuales te voy a mencionar algunas citas bibliográficas. ¿Y por qué? ¿Cómo es que te puedo confirmar que la iglesia reconoce el cambio? Resulta que el catecismo de la doctrina católica para el converso dice lo siguiente. Es decir, hay una entrevista y dice lo siguiente, quiero que escuches. Dice, la pregunta es, ¿cuál es el tercer mandamiento? Y contesta, y la respuesta es, el tercer mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hay otra pregunta, ¿cuál es el día de reposo? La respuesta, el sábado es el día de reposo. Hay otra pregunta, ¿por qué nosotros, es un católico a otro católico, ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. La Iglesia Católica supuestamente tiene la autoridad para transferir cierta santidad de un día al otro, supuestamente, cuando en realidad no existe, pero lo que estamos comprendiendo es que la iglesia reconoce el cambio. Y también la emisión. Hay otro dato que también voy a compartir la fuente bibliográfica en el comentario. La emisión del 23 de septiembre de 1893 del The Catholic Mirror, algo así dice, declara, voy a dejarlo en los comentarios, recuerden, dice lo siguiente en este dato. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado al domingo. Está esta declaración. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado a domingo. La Iglesia reconoce tal cambio. Dios en su palabra jamás iba a obrar un cambio, pero Satanás, utilizando instrumentos humanos que se dejasen influir por él mismo, intentó realizar un cambio. También hay otro dato en la cual la iglesia reconoce el cambio. La enciclopedia católica. Existe una enciclopedia católica en la cual dice lo siguiente. La iglesia, por otro lado, después de cambiar el día de descanso del Shabbat judío o séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como día para ser guardado como el día del Señor. ¿Se dan cuenta? Y hay otro dato que también quiero compartirles. La Iglesia Católica Santa Catarina en Alcan, Michigan, publicó esta declaración en su boletín informativo el 21 de mayo de 1995. Quizá lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia jamás haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el Shabbat, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna indicación dada en las escrituras, sino por el sentido en que tenía la iglesia de su propio poder. Y hay otro comentario. Karl Keating, un prominente escritor católico de los Estados Unidos, escribió en un libro como desafío a los protestantes lo siguiente. Muy importante esto. Los fundamentalistas se reúnen para adorar en domingo, aunque no haya ninguna evidencia en la Biblia de que la adoración deba hacerse ese día. El sábado judío o día de reposo, por supuesto que es el séptimo día. Fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo debería ser el día de adoración para los cristianos en honor a la resurrección. Y voy a leerles el último comentario. El sacerdote de la Iglesia Santa Catarina en Michigan
razonó de la misma manera con la siguiente declaración: la gente que piensa que solo las escrituras deberían ser la única autoridad, por lógica deberían volverse adventistas del séptimo día y guardar el sábado. Fue este el comentario que dijo el sacerdote de la iglesia Santa Catarina en Michigan. Voy a repetir: la gente que piensa que solo las escrituras deberían ser la única autoridad, por lógica deberían volverse adventistas del séptimo día y guardar el sábado. Amigo, protestante o católico, etcétera, si tú crees entonces que las escrituras deben ser la única autoridad, ya sabes qué tienes que hacer entonces, tu decisión. Y entre otros comentarios más que existen, en la cual se confirma que la Iglesia Católica reconoce el cambio que obró en ese entonces. Este edicto al principio fue obligatorio, so pena de muerte, el que no se acatara a este edicto que fue dado en el año 321. Al principio se cambió, la iglesia intentó cambiar la solemnidad de lo sagrado del día sábado al domingo, considerándolo o llamándolo al domingo como el día del Señor. Esto se volvió en una exigencia, en una obligación, incluso que implicaba castigos. Su gran mayoría, por temor, por miedo a perder bienes o la vida misma incluso, se acataron a las normas de la iglesia, que en aquel entonces tenía autoridad, tenía influencia sobre toda la sociedad, no como hoy en día que existe libertad religiosa. De tal manera que se acoplaban a las normas de la iglesia. Hubo alguno que otro fiel que no se acopló a esta norma de la iglesia. Ellos sufrían castigos, incluso la muerte. Sin embargo, a través de los años se comenzó a observar el día domingo ya de una manera voluntaria. ¿De qué manera sucede esto? Cuando, por ejemplo, uno de los ejemplos, a tus hijos pequeños desde los 6, 7 años los obligas a lavarse los dientes cada mañana, cada tarde, cada mañana, aunque no les guste, se tienen que lavar los dientes. Si no lo hacen, posiblemente haya un castigo, una consecuencia. Lo hacen. Pero después de los 12 o 13 años, ¿tú crees que tienes que decirles para que lo hagan? Ya no hay necesidad, ya lo hacen de manera voluntaria. Así sucedió con este asunto. Si tú crees que hay una fuente bíblica, una base bíblica en donde haga la transacción de lo sagrado en cuanto al séptimo día de la semana, al primer día de la semana, no existe. Te podrás confundir tal vez con alguno que otro pasaje que es utilizado mal por Satanás al tomar en cuenta algún falso profeta que trate de decirte: no, pero Jesús resucitó en domingo, no, pero esto y lo otro y aquello. En ninguna parte de la Biblia se te pide que adores a Dios en el día domingo o que el primer día de la semana es santo. Dios ha seleccionado un día santo y es una profecía que se tenía que cumplir. Y en torno a esta explicación es la siguiente explicación de la marca de la bestia. De lo contrario no vas a poder comprenderlo. Pero hasta aquí, espero que haya sido clara este mensaje. Así que, mi amigo, mi hermano, deseo lo mejor para ti de corazón. Yo ni nadie más puede juzgar o puede sentenciar si te salvas o te pierdes. El único que da la sentencia final acerca de tu salvación es Cristo Jesús. Es el único. Sin embargo, estamos aquí para declarar el mensaje, para explicarlo con prontitud, porque esto es un acontecimiento que ha sucedido, pero es un acontecimiento que se repetirá. En su mayoría de los casos la historia se repite. Mi amigo, Dios te ama con todas sus fuerzas y quiere salvarte de los lazos de Satanás. Así que confía plenamente en Dios y escudriña las Escrituras y pídele que Él pueda guiar tu mente. Pero si tú eres uno de los que ya conocía este mensaje, entonces compártelo también, ya sea a través de este video que puedas compartirlo, o que de lo que tú aprendas al estudiarlo, compártelo con tu amigo, con tu vecino, con tu pariente, con el que viajes. Compártelo con él, háblale de la palabra. No tengas miedo, no te avergüences de este mensaje. Mi amigo, un placer
haber participado, haber sido un instrumento de Dios en este momento, en esta ocasión. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos guarde y recuerda, Cristo viene pronto. En su palabra dijo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. No dijo: he aquí vengo después de mucho tiempo, vengo pronto. Así que haz cambios rotundos, radicales en tu vida para honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor te guarde hoy y siempre.